Bienvenidos al nuevo vídeo del canal, soy Albert y puedes encontrarme en la tienda de Viking Point Girona. En este vídeo os voy a presentar una de las principales novedades de la marca Giant para la temporada 2021. Su modelo insignia de carretera, la Giant TCR, en concreto la Pro Team Disc. En el momento empezamos con la explicación técnica de la bicicleta y os cuento todas las novedades que se han integrado en esta nueva bicicleta. Pues ya estamos aquí de nuevo y con una bicicleta muy especial, una bicicleta que va a dar mucho que hablar, es la nueva Giant TCR, en concreto el modelo Advanced Pro en versión Team, que es la réplica del equipo, un cuadro completamente renovado, mejorado de los años anteriores. Si os fijáis, casi no vais a notar diferencias a simple vista, pero si la tenéis en directo comparándola con un modelo anterior, sí que hay muchísimas diferencias. Giant ha rozado el rizo, ha vuelto a superarse y ha diseñado una bicicleta de carretera con unos acabados y un equipamiento espectacular. Aquí tenéis un mejor plano de la nueva Giant TCR. Para que os hagáis un poco la idea, que no conozcáis, la TCR. La TCR es la bicicleta escaladora, la bicicleta más competitiva de la marca Giant. Y hace muchísimos años que están trabajando en esta bicicleta y la verdad es que cuando apareció hace bastantes años, muchas otras marcas han estado copiando el tipo de geometría de la TCR. Hablando de geometría, los ángulos de dirección, digamos el largo de entre ejes, más o menos hay pocas variaciones a la actual. No va a haber un cambio muy bestial de conducción de una TCR del 2020 a una del 2021. Pero sí que vamos a notar bastantes variaciones en cuanto a forma estética de la bicicleta y a su rendimiento. Si tenéis una bicicleta TCR de años anteriores, vais a saber que la forma de las secciones era como en lágrima, era la parte redondeada al principio y acababa como en punta en la parte, digamos, de la parte trasera. En este caso sigue un tipo de forma similar, ahora se llama elipse, pero truncada, que se refiere a que la forma de detrás, digamos de la parte trasera de la bicicleta, acaba prácticamente en sección plana. Esto favorece la circulación del aire desde delante hacia atrás, sin provocar demasiadas vibraciones y demasiadas turbulencias, digámoslo de esta forma, y ofrece pues un rendimiento superior en cuanto a aerodinámica del modelo anterior. O sea, esta bicicleta va a ser más rápida que el modelo anterior. En la versión más alta de gama, la SL, para que os hagáis una idea de la innovación que están trayendo entre manos la Giant TCR, se ha conseguido bajar el peso en prácticamente 150 gramos, con una versión de disco 2020 y 2021. Tenemos una bicicleta más aerodinámica, más rígida y con 150 gramos de peso menos, que es una barbaridad cuando solo hablamos del cuadro de bicicletas de carretera. Más detalles de la nueva TCR. Ahora me voy a centrar en la parte frontal, en la horquilla. La horquilla sí que es muy diferente a la versión anterior, veis esta parte más redondeada y en la parte trasera es totalmente plana. Esto permite pues una mejor circulación del aire, como hemos hablado, y con una mejor aerodinámica. Y si tenemos una vista frontal, aquí lo podéis ver, veis que hace como un pequeño arco. Esto es la forma que le han querido dar en Giant a la nueva TCR para conseguir el mayor rendimiento y la mejor fluidez de aire, de la parte delantera a la trasera. Si os fijáis en la parte de la pinza del disco, queda totalmente integrada dentro de la propia, digamos, el propio agujero de la horquilla. No aparece en ningún momento la pinza por el lateral de la horquilla. Si os fijáis bien, vais a ver que solo vamos a ver pues el carbono o la horquilla. Esto lo han realizado para tener también una mejor fluidez del aire. No podemos hacer mucho en esta parte interior, porque al final hay la rueda, el disco, la pinza, pero en la parte exterior sí que han podido integrar toda la parte de hacia adentro
y tener una mejor circulación del aire. Esto es una pequeña ganancia, una pequeña mejora que han trabajado muy bien. Seguimos en la parte frontal. Tema cableado, tema cables, tema latiguillos de freno, mecánico, no mecánico. En este montaje se ha optado por un Ultegra completo con frenos de disco hidráulicos y cambios mecánicos, y por consiguiente vamos a encontrarnos con 4 cables en la parte frontal. Sí que el latiguillo delantero va por dentro de la horquilla, lo podemos ver en esta parte de aquí, queda muy bien integrado. Esto es algo importante, ya que se ha conseguido mantener el peso de la horquilla y metiendo el latiguillo por dentro, que muchas marcas de la competencia lo hacen igual, pero aumentando el peso de la horquilla. Aquí han conseguido mantener la misma rigidez estructural y un peso prácticamente idéntico, dando la capacidad también de montar el latiguillo por dentro. Los otros cables, fundas, cambio y el latiguillo trasero, veis que están en la parte frontal. Esto ahora mismo se ha optado por todo el cableado externo por una cuestión de peso. Se ha optado por dejar la TCR sin cableado interior, pero manteniendo una bicicleta ultra ligera. Tiene muy buena funcionalidad, muy buena dirección, que ya que no impide girar bien, y toda la parte, digamos, de rodamiento y todo, pues queda muy bien solucionado, pues funciona muy bien, pero sí que todo el cableado lo tenemos por fuera, entrando pues por aquí en la parte, digamos, intermedia del tubo diagonal. Pequeña crítica: actualmente muchas bicicletas están optando para ir con todo el cableado escondido, y una de las tendencias del mercado es ir con cableado escondido. Giant ya innovó en este aspecto con la Propel o con la Defi, pero en su modelo tope de gama, en su modelo insignia, la TCR, se ha optado por dejar los cables por fuera. Ya os digo, por una cuestión de peso. Lo que puede influir en los cableados en una cuestión aerodinámica es bastante pobre, y no hay mucho que se pueda rascar. Es simplemente una cuestión estética. Sí que es verdad que con los modelos superiores ya no hay, con modelos inalámbricos, con cambios inalámbricos como el Force o el Red, o incluso el Durace o el Ultegra con electrónico, pues eliminamos 2 cables y ya solo nos quedan los 2 latiguillos de freno, que queda bastante más limpio que no con cambios mecánicos. Pequeña crítica a Giant: nos hubiera gustado cableado por dentro, pero se ha optado por un menor peso de la bicicleta a costa de tener los cables por fuera. En cuanto al resto del cuadro, ya sabéis que la TCR y muchas de las bicicletas de Giant optan por la tecnología Compact Road en geometría. Esto quiere decir que los cuadros son más pequeños, con un poquito de sloping, para ahorrar peso y tener mejor maniobrabilidad de la bicicleta. Por eso vemos un cuadro bastante compacto, en este caso es una talla S. Y también por otra de las cuestiones importantes: podemos dividir prácticamente en 2 el cuadro, con una línea imaginaria en diagonal, parte inferior con tubos y secciones mucho más gruesas. Esto nos permite pues dar toda la potencia en los pedales y transmitirla directamente a la cadena en la rueda. Tenemos un tubo diagonal pues muy grueso, con una sección muy amplia, una caja de pedalier muy robusta para dar muchísima rigidez, y en cambio en la parte superior secciones mucho más finas, tija incluso bastante más fina, y el tubo superior más fino, para dar una mejor confortabilidad, un mejor confort, en definitiva, de la bicicleta. Tenemos parte para dar potencia y parte cómoda de la bicicleta. En la parte trasera hay pocos cambios del modelo anterior. Solo hemos notado, por ejemplo, la forma de anclaje de la patilla trasera del cambio es distinta, viene con esta plaquita que hace de rosca, y el eje es sin palomilla, sino que es directamente con tornillo. El resto ya veis que hay pocas diferencias con el modelo anterior a simple vista, pero sí estructurales y en cuanto al diseño de la bicicleta. Ahora que os he presentado un poco todas las novedades, o la mayoría de las novedades, del cuadro Giant TCR,
Ahora, ¿cómo viene montada en concreto esta bicicleta, que es la Advance Pro, que es la gama intermedia? Recordad que en Giant empezamos con Carbono Advanced, que es la primera gama de precios en carbono. Tenemos la gama Advanced Pro, que es este caso, y luego vendríamos a Advanced SL, que es el tope de gama con tija integrada. Este en concreto es la Advanced Pro, la versión réplica del equipo, en concreto Advanced Pro Team Disc. Ya veis que es con el color negro del CCC Team, con la pintura en blanca. Ya os digo que no es completamente blanca, tiene como un pequeño perlado la pintura de Giant, los detalles así más claros, que es muy interesante. Cuando le da el sol incluso le da como un pequeño reflejo muy interesante. ¿Cómo va montada la bicicleta? Pues se ha ido a lo seguro. Grupo completo, Shimano Ultegra, 2 platos, 11 piñones, cambios con cable, mecánicos, frenos hidráulicos, completamente todo Ultegra. Discos 160 en la parte delantera, 140 en la parte trasera. Ya veis que vamos a un grupo que es top ventas, que funciona muy bien y siempre nos va a dar muy buen resultado. Ahora, en las bielas son Ultegra, pero lleva el potenciómetro, el Giant Pro. Aquí tiene un plus esta bicicleta, solo por llevar esta pieza que es el potenciómetro, que para los usuarios normales igual no le hace falta el potenciómetro, pero la gente que entrena y que compite, pues es muy buena opción, ya que tienes muy buenos datos en cuanto a rendimiento y esfuerzo realizado en cada de nuestras rutas. Y si sois roveros, como por ejemplo yo, y queréis potenciómetro para saber más datos, para tener pues más números ahí, esto es muy buena opción y es una buena bicicleta que ya lleva incorporado en el precio final las bielas con potenciómetro. En cuanto a desarrollos, os lo acerco y así lo vemos mejor. Aquí podéis ver las bielas, son Ultegra normal y corriente, pero por dentro, justo por aquí, viene una pequeña pieza negra que va con un cable USB para cargar, y en la otra biela también tenéis esta pequeña pieza, a ver si lo podemos ver, esta pieza de aquí negra. Esto es el sensor de potencia, biela izquierda, y sensor de potencia, biela derecha. Los que no entendáis mucho de potenciómetros, un potenciómetro similar a estas características en el mercado ronda tranquilamente los 1.000 euros y más. En este caso, este potenciómetro tiene un precio de venta al público de 799 euros, precio ultra competitivo. Giant Power Pro, bicicleta ya con potenciómetro incorporado. Ahora desarrollos, 52-36, platos semi-compact para prácticamente la mayoría de usuarios, y un cassette 11 piñones con el piñón pequeño de 11 y el piñón grande de 30. Es el rango de desarrollo más usado actualmente en bicicletas de esta gama. En cuanto a las ruedas, bicicleta de carbono, cambios Ultegra, potenciómetro, frenos de disco y, como no podía ser de otra manera, viene con ruedas de carbono, en concreto las Giant SLR1 con perfil de 42, el perfil más polivalente que podemos encontrar. 42, 35 es el que tiene mejores prestaciones en cuanto a rodar y aerodinámica y no nos penalizan tanto a la hora de subir. Versión ya tubeless, ruedas tubeless y muy bien combinados con los neumáticos, los Giant Course 1 en perfil de 25. Sí que es verdad que este año se ha optado por un dibujo, un poquito de neumático en dibujo, con pequeñas grabaciones en la parte lateral para dar mejor seguridad, mejor agarre del neumático en la carretera. Y otra cosa interesante es que lleva sistema ratchet, y ahora vais a oír cómo suena la rueda trasera. Ya veis que si dejáis de pedalear se os va a escuchar y se os va a escuchar muchísimo. En cuanto a componentes, manillar, potencia, seguimos con Giant, con muy buenos acabados. Destacar la nueva potencia, que es totalmente negra, ya no hay detalles en blanco, así es mucho más neutra.
Algo también importante, 10 grados de angulación, antes iba con 8, ahora va con 10 grados. Esto nos permite llevar una posición un poquito más agresiva y más acorde a la bicicleta. Todos los separadores son de sección elipse truncada, ya no son totalmente redondos, con buenos acabados, ya veis que siguen con la forma de la potencia. El manillar en negro, que es el Contact SL, en distintos anchos dependiendo de la talla de la bicicleta. Sillín y tija. La tija específica para el cuadro en carbono y el sillín es un nuevo sillín Giant, que es el Fleet SL, un sillín, ya veis, más cortito, como la tendencia actual del mercado, bastante amplio, la versión antiprostática, ya veis con el agujero, para dar más confort, y bastante ancho también en la parte trasera. Poquito más ancho que las versiones anteriores, pero con un aspecto muy racing, como podéis ver. Ya habéis visto el vídeo, la presentación de la Giant TCR Advanced Pro Team Disc. Para recordaros, cuadro totalmente nuevo para la temporada 2021, muchas novedades en cuanto al diseño de la bicicleta. Podéis ver un artículo que colgamos en nuestro blog en la página web bikingpoint.es, donde explicamos todas las nuevas características de esta bicicleta. Os invito a que entréis y así descubrís un poquito más información sobre esta nueva bicicleta. Cuadro de carbono completo, horquilla de carbono, ruedas en perfil 42 de carbono también, túbeles con neumáticos de 25, grupo completo Shimano Ultegra 2x11, perfecto, y nuevo sillín incluso de Giant, más ancho, un poquito más corto y un perfil muy racing. Destacar también la inclusión de potenciómetro en la bicicleta ya de serie. Ahora, el precio de esta bicicleta. Ya os digo que es muy complicado que encontréis una bicicleta con características similares, con un montaje similar al precio marcado por Giant. 3.849 euros por una bicicleta que solo le falta montar pedales y salir a cualquier carrera, a cualquier competición, donde queráis. Lo tiene prácticamente todo y no tenéis que hacer absolutamente ningún cambio para tener una bicicleta pepino. Ahora, el peso de la bicicleta os lo enseño en un momento y lo vamos a comprobar con nuestra báscula Topic. La tengo lista para pesar. Ya veis que no toca en el suelo, en ningún sitio. Ahora vais a alucinar con el peso de esta bicicleta talla S, frenos de disco, ruedas de carbono, cuadro de carbono. Vamos a acercarlo y lo veis. Si podéis verlo, 7 kilos, 105 gramos de peso, tal cual viene de serie, sin cámaras, sin líquido, sin pedales. Como siempre, esta bicicleta la podéis ver en nuestra web bikingpoint.es. Ya os he comentado lo del blog que tenemos en nuestra web para ver más información de esta bicicleta. Y lo más importante, la tenemos disponible en todas nuestras tiendas Biking Point. Podéis ir a cualquiera de nuestras tiendas, la podéis ver en directo, podéis subiros a ella a ver qué os parece, podéis pesarla, podéis hacer lo que queráis. Venid y la vais a ver en directo. Muchas gracias por vernos y hasta próximos vídeos.